Bueno, ante todo, gracias a los presentes. Mi nombre es Amalia Guaymás Canavire, y bueno, y hoy voy a compartir mi experiencia y conocimiento de lo que es ciencia de datos en salud. Bueno, mi formación es de licenciada en Ciencias de la Computación, estoy especializada en Data Mining y, bueno, y extracción de conocimiento. Actualmente estoy en Argentina, soy argentina, pero de Salta, que es una provincia del norte muy parecida a provincias de su país. Pero actualmente me encuentro en Buenos Aires y estoy trabajando en una empresa argentina, no sé si la conocen, es una empresa que se llama Globan, es una empresa multinacional que está en varios países, incluso en Perú. No sé si tiene oficinas en Lima, creo que sí. Así que por si están interesados. En esta empresa generalmente se trabaja con lo que es procesamiento de texto, computer vision, o sea, son como las áreas más fuertes por los clientes también que tienen. Así que, dicho esto, bueno, empecemos. A ver, no puedo empezar, bien. Ahí está. Bueno, organicé esta presentación en 4 temas. Básicamente, el orden de estos temas está basado en el caso de uso que les voy a plantear al final, en donde el tema en cuestión es una enfermedad de la piel, en donde el área de computer vision y procesamiento de imagen es un tema que es importante tener en claro para poder entender las estrategias y los métodos que se adoptaron para poder resolver ese problema. No tengo muy claro cuál es el nivel de conocimiento de los que están presentes, motivo por el cual esta presentación tiene un enfoque más bien general, da algunas definiciones, pero se focaliza más bien en los casos de uso. Mi idea con esta presentación es que les quede conceptos básicos, inquietudes para poder profundizar sobre todo lo que es computer vision y procesamiento de imagen, y bueno, poder entender un caso de uso y el potencial que tiene el machine learning en lo que es la salud, teniendo en cuenta bueno, el caso de uso y los ejemplos que voy a plantear. Así que, bueno, esa es la agenda, continuamos. Bueno, todos sabemos que la salud, el poder gozar de la salud es un derecho humano. Incluso lo dice la Constitución de la Organización Mundial de Salud. Para poder garantizar, para poder gozar de esa salud, nosotros necesitamos, bueno, de una atención médica. Y poder lograr esa atención médica, nosotros necesitamos de una estructura y un sistema de salud de calidad. Por eso es obligación de todo Estado promulgar leyes, normas, crear estructuras y organizaciones. Estas razones y otras tantas hacen que la inteligencia artificial, particularmente machine learning o aprendizaje automático, tengan un rol clave. Un rol clave porque permite construir y fortalecer estos sistemas de salud. Hago hincapié en este punto para tener en cuenta que no solamente inteligencia artificial se lo puede aplicar principalmente en finanzas o en otras áreas comerciales. Hoy en día la inteligencia artificial está teniendo un fuerte peso en salud, por lo cual es importante tener en cuenta este impacto y el beneficio que tiene, sabiendo que la salud es un derecho humano. Cuando hablamos del peso que tiene Machine Learning o inteligencia o aprendizaje automático, es importante tener en cuenta los casos o los principales focos en donde están más presentes estos modelos de inteligencia artificial, que son en la agilización de los procesos administrativos en los hospitales, en el mapeo y traceo de enfermedades infecciosas, y en la personalización de los tratamientos médicos. Antes de continuar, quiero hacer hincapié en, no sé si todos tienen en claro qué es Machine Learning, qué es aprendizaje automático,
pero me voy a tomar la licencia de dar una definición más bien práctica para que tengamos muy en cuenta qué es y por qué es tan importante. Cuando hablamos nosotros de inteligencia artificial, siempre hablamos de la inteligencia de las máquinas, ¿no? Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, pero lo importante de Machine Learning es que a partir de los datos, el Machine Learning lo que hace es aprender, las máquinas aprenden a través de los datos, y a través de ellos pueden extraer el conocimiento que se puede traducir en predicciones, en identificación de comportamientos, entre otros. Claramente, cuando hablamos de Machine Learning, lo asociamos con datos, porque es a través de los datos por el cual las máquinas logran aprender y poder extraer este conocimiento, que en este caso en la salud, principalmente se lo focaliza en estos 3 puntos. Me pareció también interesante en esta presentación hablar de algunos top de aplicaciones y de algunos proyectos que ya existen y que se están utilizando en lo que es inteligencia artificial en salud. Cuando hablamos de top, algo que se está utilizando mucho en salud con respecto a inteligencia artificial, es la identificación de enfermedades y diagnóstico, particularmente en lo que es el cáncer. Se están generando aplicativos que trabajan en cómo detectar el cáncer durante etapas iniciales. También hay aplicativos que hablan, que tratan enfermedades genéticas. Particularmente buscando información de aplicativos, encontré una herramienta que me pareció muy interesante que se llama Prognos, que es una startup que lo que hace es una detección temprana de las enfermedades. A partir de los datos trata de encontrar oportunidades en cuanto a las terapias que se pueden realizar en base a la enfermedad. Muy interesante, si lo quieren googlear y saber más de la app. Esta es una startup que por lo menos en lo que es identificación de enfermedades y diagnóstico, está teniendo surgimiento. Con respecto al descubrimiento y fabricación de drogas, esto también es súper importante, dado que esto implica utilizar los datos para poder reducir la búsqueda de régimen de drogas correcta para un tratamiento efectivo. Investigando sobre el tema, encontré que Microsoft tiene un proyecto que se llama Hanover, que se basa en el tratamiento del cáncer y en todo el descubrimiento de fármacos que permita llevar un tratamiento más efectivo. También trabaja en la combinación de medicamentos personalizados para la leucemia. Si quieren profundizar en el tema, existe una página en donde entran más en detalle cuáles son los puntos de interés de este proyecto. También existe otra empresa que también está trabajando mucho en lo que es descubrimiento y fabricación de drogas, que es una empresa farmacéutica, que es Pfizer, que junto con IBM y Watson están también trabajando en lo que es cáncer, pero desde la visión del descubrimiento de fármacos. Otro tema de mucho auge, y sobre el cual también voy a hacer hincapié, porque el caso de uso está planteado en este tema, es el diagnóstico de imágenes médicas. Un proyecto muy interesante es el de Einers Microsoft, que está creando herramientas donde sus modelos permiten realizar un análisis cuantitativo, automático, de imágenes radiológicas tridimensionales. O sea, pueden convertir las imágenes radiológicas multidimensionales en dispositivos de medición. El proyecto es muy interesante, si quieren seguir investigando más del tema, también tienen su página, y es un campo muy importante porque para el médico poder tener asistencia de lo que ellos analizan a través de las imágenes ayuda no solamente a tener un mejor tratamiento para el paciente, sino también poder ver algo que ellos no necesariamente, o sea, no pueden ver a una simple visión. Otro tema de interés es la medicina personalizada.
Hablar de medicina personalizada está asociado con esto de poder combinar de manera efectiva la salud individual y el análisis predictivo, ¿no? Un proyecto que tiene mucho auge en esto que es medicina personalizada es IBM Watson Oncology, que bueno, que lo que hace es estudiar a partir de los datos del paciente, del historial del paciente, y en base a esa información trata, con modelos de inteligencia artificial, brindar un tratamiento personalizado en base al historial. Muy interesante también el proyecto, existe una página que también la pueden navegar y pueden profundizar un poco más en el tema. Y por último, bueno, los registros de salud inteligente. Hoy en día poder actualizar los datos implica un proceso bastante exhaustivo. Por eso la inteligencia artificial tiene un fuerte peso, porque no solamente nos permite ahorrar tiempo, sino también esfuerzo y dinero. Un ejemplo típico de estos modelos de inteligencia artificial en el registro inteligente es la clasificación de documentos y el OCR. No sé si ustedes escucharon lo que es OCR, pero OCR es el reconocimiento óptimo de carácter. Es decir, que lo que hace OCR es convertir las imágenes escaneadas en texto electrónico. Y la ventaja que tiene utilizar OCR es que la información digitalizada puede ser buscada, indexada y recuperada. Y esto es súper importante porque ahorra tiempo y permite tener un mayor seguimiento y trazabilidad del tratamiento del paciente o de la consulta del paciente. Si estoy yendo demasiado rápido, me dicen, porque tiendo a ir demasiado rápido, así que, Ludmer, ¿estoy bien de tiempo o estoy yendo muy rápido? Dale, Amy, está bien. Ok, perfecto, dale. Bueno, como les mencionaba anteriormente, un campo muy importante es el procesamiento de imágenes médicas. Pero para poder lograr aprovechar la información que nos generan las imágenes, los videos y cualquier otra entrada visual, es importante entender la importancia que tiene lo que es computer vision. Capaz que muchos escucharon lo que es computer vision. Una definición que me gustó y que por eso la puse es la de IBM. Computer vision es un campo de la inteligencia artificial que permite que las computadoras y los sistemas obtengan información significativa de imágenes digitales, videos y otras entradas visuales, y tomen medidas o hagan recomendaciones basadas a esa información. Esta definición me pareció bastante clara, pero lo más importante de entender de Computer Vision es que así como nosotros pensamos que la inteligencia artificial permite que las máquinas piensen, Computer Vision está pensada para que la máquina pueda ver, observar y comprender. Por eso se lo asocia con la visión. O sea, y por eso es necesario disponer de una gran cantidad de datos para poder contextualizar y poder lograr esa interpretación. Computer Vision se encuentra entre la intersección de varias materias. O sea, cuando hablamos de Computer Vision estamos hablando de temas que están asociados con ciencia de la computación, con matemática, con ingeniería, con física, biología, con psicología. Involucra varias materias académicas. Por eso poder entrar en este tema y profundizarlo implica poder tener conocimientos mínimos para poder comprender correctamente cómo aplicarlo. Computer Vision también se lo puede definir como una rama, un campo de investigación de Deep Learning. No sé si escucharon ustedes lo que es Deep Learning. Deep Learning es una rama de la inteligencia artificial, de Machine Learning, donde las redes neuronales artificiales, podríamos decir modelos o algoritmos inspirados en el cerebro humano, aprenden de grandes datos. Deep Learning es un campo muy interesante, pero también complejo, por lo cual es importante cuando se profundiza y estudia Deep Learning, entender conceptos básicos para poder tratar de utilizarlo de la manera más efectiva. Computer Vision es una rama, es un campo de investigación de Deep Learning. Dicho esto,
me pareció interesante también hablar de los casos de aplicación de Computer Vision. Capaz muchos están familiarizados con estas aplicaciones. Generalmente Computer Vision lo utiliza en el reconocimiento de rostro. Muchos han usado Snapchat y Facebook. Es un típico ejemplo para poder hacer filtrados y reconocimientos. Otro ejemplo típico es la recuperación de imágenes. Google, cuando nos permite hacer búsquedas de imágenes, por ejemplo. Otro campo es la vigilancia. A través de los videos, de las cámaras, uno puede detectar comportamientos sospechosos. Otro campo de aplicación es, bueno, la biometría. Otro también es los coches inteligentes. Es importante en este caso poder lograr garantizar la detección de señales de tráfico, de luces, de personas, de autos. Y otro ejemplo es el de imágenes médicas, que, bueno, como les había mencionado anteriormente, tienen un fuerte auge, y ayudan y asisten al médico en el seguimiento del paciente y en la personalización de los tratamientos. Me tomé también el trabajo de detallar estas técnicas porque probablemente cuando empiecen a investigar en lo que es Computer Vision, estas técnicas les sean más familiares. Dentro de Computer Vision, y sobre todo lo que es el sistema de reconocimiento visual, hay diferentes técnicas. Y en base a esas técnicas uno puede identificar cuál es la más apropiada para el tipo de problema que tiene que resolver. Una de las típicas es Semantic Segmentation, que básicamente esta técnica consiste en poder identificar cuál es la interpretación semántica que tienen los grupos de píxeles en las imágenes. O sea, básicamente lo que intenta hacer esta técnica es identificar qué píxeles representan, en este caso, el gato, el pasto, el cielo, la montaña. Básicamente lo que hace es interpretar los píxeles. Otra técnica también muy conocida, y que capaz la pudieran observar mejor en la detección de rostros, es la clasificación y localización, que básicamente esta técnica lo que hace es clasificar la imagen y detectarla dentro de la imagen. O sea, clasificar el objeto y detectar el objeto dentro de la imagen. En este caso es el gato, y la identificación del gato a través de un box. Otra técnica es la detección de objetos, que, bueno, básicamente lo que hace es identificar todas los objetos que hay dentro de la imagen y identificar su localización. Y Instancia Segmentation, básicamente lo que hace es similar a Semantic Segmentation, pero lo que hace es individualizar. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una imagen de 3 perros. Si nosotros tuviéramos Semantic Segmentation, los 3 perros tendrían el mismo color, estarían en rojo. Pero lo que hace Instancia Segmentation es personalizar, identificar cada objeto de acuerdo a su ubicación y de acuerdo a la clasificación que hace primero del objeto en la imagen y luego la interpretación en su contexto. Otra herramienta que es muy utilizada cuando se trabaja en Computer Vision es el procesamiento de imagen. Es importante saber distinguir lo que es Computer Vision y procesamiento de imagen. El procesamiento de imagen es la aplicación de un conjunto de técnicas y algoritmos a una imagen digital para poder mejorarla, optimizarla, analizarla, de manera de poder luego poder aprovecharla y utilizarla en Computer Vision, en este caso. Existen diferentes herramientas, mejor dicho, técnicas para poder mejorar y optimizar las imágenes. Incluso, por ejemplo, si trabajan con Python, existe una librería muy popular que es OpenCV. A medida que avanza
los años cada vez tiene más módulos y procedimientos y cada vez es más avanzado. Es una muy buena herramienta de procesamiento de imagen. Después, bueno, hay otras, pero es como la principal, y más si ustedes quieren entrar en este tema de procesamiento de imágenes, está bueno empezar a experimentar y entender esa herramienta de Python. Teniendo en cuenta, bueno, el procesamiento de imagen en la salud, se lo utiliza principalmente en lo que es medicina y forense. Generalmente en lo que es medicina se usan muchas técnicas que están asociadas con la textura, con el color, para poder, bueno, hacer una identificación, en este caso ya sea del cáncer o otros trastornos. Bueno, también otra aplicación que se le da es en forense. Bueno, en este caso las técnicas que se utilizan que son la detección de bordes, eliminación de ruidos, entre otros. Bueno, vamos al caso de uso y al planteo de estos, y el uso de estos conceptos que les acabo de mencionar. A este ejemplo lo planteé en tres etapas: problema, solución, estrategias y modelos. La idea de poder plantearles el caso de uso es poder plantearles un caso real, también identificar la solución y las estrategias que se utilizaron para el problema, teniendo en cuenta las limitaciones y ventajas del uso de ciertas tecnologías y de disponibilidades de datos. Bueno, el problema que les planteo, el caso de uso, está asociado con una enfermedad de la piel que genera problemas físicos y sociales y que implica tratamiento farmacológico, terapia psicológica y otras formas de mitigar el impacto de la patología. Este es un problema es un problema que al resolverlo genera mucho beneficio a la persona. Es un problema que está asociado con la piel. En algunas, llevar a cabo este tratamiento es costoso, es por eso que algunas obras sociales y algunas empresas farmacéuticas tienen un interés en poder resolverlo para poder reducir el costo que implica su tratamiento. Particularmente este problema que está asociado con la enfermedad de la piel tiene la posibilidad de que es posible calcular una medida de severidad de la lesión. Cuando a nosotros se nos planteó esta situación, ¿sí? Perdón, ahí estuve hablando. Cuando se nos planteó esta situación, lo primero que se nos detalló fue que es una enfermedad de la piel y que es un tratamiento costoso, por lo que poder reducir el tiempo de seguimiento de este tratamiento para la prepaga y para la empresa farmacéutica era súper importante. Lo que se planteó en base a descripciones que nos dio nuestro cliente fue, bueno, ¿qué es lo que se quiere reducir? ¿Qué es lo que se quiere medir? ¿Qué es lo que se va a analizar? Teniendo en cuenta, bueno, el planteo del cliente, lo que se hizo fue, bueno, se tiene un problema de la piel y se puede medir la severidad de esa lesión que afecta. Entonces, la solución que se brindó fue crear una app que asista al médico para medir esa severidad mediante el análisis de foto, con el consentimiento y el registro explícito tanto del profesional como del paciente. Para poder crear esta app se planteó el desarrollo de modelos de inteligencia artificial que detectaran mediante el análisis de foto las partes afectadas, intervinientes, perdón, el área afectada y el cálculo de esa severidad.
¿Cuál fue la estrategia y los caminos que nosotros tomamos? Primero lo que hicimos fue, bueno, identificar cuál es el área sobre el cual teníamos que empezar a investigar y utilizar las técnicas y herramientas. Claramente, al analizar las imágenes, el área que nosotros teníamos que analizar, el área sobre el cual teníamos que profundizar era Computer Vision. Cuando definimos, bueno, tenemos que profundizar en esta área, empezamos a ver, bueno, qué es lo que íbamos a poder necesitar en base también a la disponibilidad de datos y en base al proceso que íbamos a adoptar para poder lograr medir la severidad de la piel de la persona con enfermedad. Descubrimos que el método usado era el de Semantic Segmentation y el de clasificación. Esto nos llevó a decir, bueno, cuál es la arquitectura correcta, cuáles son los modelos que nosotros tenemos que aplicar, si tiene que ser un solo modelo, 3 modelos, un ensamble. Lo primero que definimos, bueno, claramente este era un problema de Deep Learning, y había que encontrar la arquitectura correcta, apropiada, para poder aplicar esta correcta identificación de las partes del cuerpo, de la lesión y la medida o el cálculo de la severidad. En cuanto a arquitectura, trabajamos con Python, con Flask, con Jupyter, con TensorFlow, con Keras, y con librerías de hiperoptimización que se llamó HyperOpt. Particularmente, LabelMe fue una herramienta que para nosotros fue súper importante, porque, como les mencionaba al comienzo, poder disponer de datos no es fácil, más si es un tema muy específico. LabelMe es una herramienta que permite el etiquetado manual, que está hecho en Python, lo cual a nosotros nos permitió automatizar el proceso de etiquetado manual, pero esto no nos libró de tener que sentarnos y empezar a identificar las partes que nosotros queríamos identificar o predecir de las imágenes. Con respecto a los datos, eso también fue un tema de interés. Tuvimos que no solamente trabajar con datos privados, exigirle al cliente que nos garantice una determinada cantidad de datos, porque al trabajar con lo que es Deep Learning uno necesita datos, muchos datos. O sea, nosotros exigíamos tener más de 3.000 imágenes, lo cual en este caso para nuestro cliente no le era fácil, porque eso implicaba para ellos tener un etiquetado manual, o tener médicos o alguien que esté haciendo ese etiquetado. Eso nos llevó a nosotros a tener que disponer de datos públicos. Tuvimos que ahí un poco ver también la posibilidad de usarlos con las licencias. Eso fue posible y eso nos ayudó un montón a la hora de poder entrenar nuestros modelos. Para poder resolver este problema nosotros creamos 3 modelos. Un modelo que identificaba las partes, otro que identificaba la lesión, y otro que hacía el cálculo de la severidad. Nosotros decidimos trabajarlo de manera independiente y luego hacer un ensamble o una unificación de estos 3 modelos, porque consideramos que era la mejor forma de ver la evolución, dado a que para poder desarrollar la app, la evolución de los modelos y la interacción de las mejoras era la estrategia más cómoda para poder llevarlo a cabo. Para poder resolver para poder crear estos modelos, nosotros utilizamos determinadas arquitecturas de redes neuronales, dado que estábamos trabajando con Semantic Segmentation, trabajamos con redes convolucionales, y en base a papers y estudios sobre enfermedades que estaban asociadas con otras lesiones, empezamos a jugar un poco y a definir modificaciones para la arquitectura de los modelos de las redes que empezamos a evaluar para poder utilizarlos en los modelos. No quiero profundizar mucho en el tema, porque no sé si los voy a confundir más o no, pero nosotros arquitecturas que utilizamos fueron UNet,
ResNet y BGG16. Fueron arquitecturas que para nosotros fueron claves a la hora de poder desarrollar estos modelos. También algo que nos fue clave fue definir las KPIs o las medidas para ver la precisión o la calidad de nuestros modelos. Nosotros trabajamos sobre 3 medidas de evaluación de modelos, que fueron precisión, RECAL, y el score y YACAR. No sé si YACAR es muy conocido dentro de lo que es el procesamiento de imagen, dentro de lo que es Computer Vision, que es muy útil para poder, sobre todo lo que es Semantic Segmentation, para poder medir la calidad de los modelos. Trabajamos sobre estas 3 métricas para poder evaluar la calidad y la evolución de estos 3 modelos. En cuanto a nuestras estrategias, algo que nos dimos cuenta cuando trabajamos en este caso de uso fue que la calidad de las fotos es clave, la disponibilidad de los datos es clave, que una foto con problemas de luz, con problemas de posición, dificulta el entrenamiento, la identificación. Algo que también descubrimos al trabajar en este problema es la importancia de entender qué es lo que significa a nivel médico cada interpretación que nosotros le dábamos a los resultados. O sea, tener bien en claro qué es lo que se quiere medir, qué representa, para poder hacer una mejor interpretación de los datos y un mejor tratamiento de la calidad de los datos. Cuando nosotros trabajamos con los modelos, también empezamos a analizar cuáles eran las métricas más apropiadas para medir la performance. De manera que estuvimos viendo diferentes métricas en base a las arquitecturas de redes neuronales que empezamos a utilizar, y también, bueno, empezamos a tener en cuenta que cuando uno trabaja en Deep Learning y trabaja con arquitecturas, algo que es muy importante es entender cuál es la arquitectura y cómo podemos nosotros mejorarla o adaptarla. También es importante entender cuáles son los parámetros claves para mejorar y configurar el modelo. Motivo por el cual nosotros utilizamos una librería de optimización para ver cuál era la mejor configuración que nos permitiera que los modelos sean los más óptimos o tuvieran una mejor performance. Así que un poco ese fue el trabajo en líneas generales, y creo que te estoy dando una visión muy rápida, pero la idea es transmitirle que es posible hacer estos tipos de trabajo, que existen las herramientas, pero que siempre es importante tener muy claro, al trabajar en salud particularmente, qué es lo que se quiere hacer, por qué se lo quiere hacer, y trabajar con médicos y con la gente capacitada, porque si bien nosotros sabemos cómo poder resolver este problema, hay un conocimiento que no disponemos y que es importante trabajar en conjunto con los profesionales que están capacitados y que nos pueden dar una mejor interpretación de lo que estamos haciendo. Bueno, esto es todo. Gracias. Espero no haberlos mareado, me parece que los mareé. Gracias, Amy. De hecho, aquí hay algunas preguntas acá. Uy, me llenaron de preguntas. Igual llegamos a 22, me pone contenta. Bueno, leemos algunas de las preguntas. Rodrigo, bueno, Rodrigo estaba preguntando hace rato, pero... Ah, genial, ya contestó. Fer dice, ¿cuál es la estrategia que utilizaron para colectar todas las imágenes? En muchos casos ya existe info en los hospitales que a veces no está en digital y que hay que escanear esta info. Bueno. Hay que volver a lo clásico, etiquetado manual. No, bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue, una técnica que nosotros utilizamos fue data augmentation.
lo que hicimos es una parte manual, hicimos un etiquetado manual, y después utilizamos data augmentation, o sea, empezamos a generar datos sintéticos. A partir de ese etiquetado manual, empezamos a generar nuevos datos que se basaban en rotar la imagen original, en cortarla, en cambiarle de posición, o sea, empezamos a jugar un poco con ese tipo de aumentado. O sea, hicimos un porcentaje considerado, pero tampoco muy extenso, y después hicimos data augmentation. Pero sí, hubo un fuerte tratamiento manual y un fuerte testeo con los médicos, de qué es lo que realmente ellos identificaban como lesión. Incluso también empezamos a testear con los médicos si estaba correctamente etiquetado por ellos, porque las personas que hicieron el etiquetado eran diferentes médicos, entonces había que tratar de ver si estaba correcto o había un error en el etiquetado, porque eso afectaba a la calidad de los modelos. Bien, bueno, Fer comenta, no me quedó claro si usaron PyTorch o TensorFlow o OpenCV. Perfecto. Lo que usamos fue Keras. Usamos Keras en una plataforma, o sea, usamos Keras con un GPU. Y OpenCV lo usamos para el procesamiento de las imágenes, pero para nosotros era súper importante que la transformación de la imagen que no afecte la realidad de la imagen. Entonces tratamos de recurrir a las transformaciones mínimas, o sea, tratando de hacer cálculo de matrices y operaciones de matrices, y a lo sumo transformación en el color, pero más allá de eso no quisimos utilizar otros métodos sofisticados que daban OpenCV porque teníamos miedo de perder la calidad de los datos. Entonces, para nosotros fue súper importante hacer sí transformaciones, pero teniendo mucho cuidado qué es lo que estábamos cambiando, porque cada píxel representaba una pérdida de información para la detección de la lesión. Pero sí, usamos Keras en GPU, con GPU. Bien, Mauricio comenta si el proyecto está productivo. Sí, el proyecto está productivo, pero hay una cuestión de licencias. Cuando se trabaja con aplicativos de salud, dependiendo del tipo de país, hay ciertas cuestiones de calidad, de metodología que se tiene que garantizar, entonces está un poco en ese proceso. Bien, Adolfo, ¿qué profesionales integraron tu grupo para llevar a cabo el proyecto? ¿Qué tiempo duró el proyecto? Bueno, el proyecto duró unos 3, 4 meses, dado que el modelo formaba parte del aplicativo, hubo una fuerte intervención, hubo una parte de desarrollo, y todo lo que fue modelo, básicamente también llevó 3 meses, fue iterativo, y ¿qué más me preguntó, perdón? ¿Qué profesionales integraron tu Sí, grupo? eso me faltó, Sí. perdón. Se trabajó con 2 data scientists, un senior y un semi-senior, un data architect, y bueno, con médicos especialistas, y para el testeo de los modelos se trabajó con médicos especialistas en esa enfermedad, y se tomó en cuenta también los errores propios que existen cuando se trabaja con diferentes profesionales, y también se consideró ese margen de error a la hora de evaluar las performances de los modelos. Ok, Leonardo comenta, ¿qué estrategia utilizaron con los falsos positivos? Bueno, eso fue un tema porque el resultado final del modelo era el cálculo de la severidad. Entonces, había un rango que si se cometía un error no era tan grave, pero había otro que sí.
Entonces, nosotros cuando trabajamos con las redes neuronales, tuvimos en cuenta la asignación de pesos a lo que era la función de costo. Entonces, empezamos a asignar pesos teniendo en cuenta que habían clases que eran más sensibles a errar, y que a la vez también estaba afectada por la ausencia de datos. Igual, la parte de testeo fue un tema que se fue haciendo también con los médicos, y porque también para ellos era importante que se garantice que ciertos rangos que medían la severidad se garanticen. Por eso también afectaba en cuanto a la calidad y el costo del tratamiento. Pero así, en líneas generales, trabajamos con pesos, dándole prioridad a los scores más sensibles de errar. Habían scores que si había una diferencia no había problema, porque era predecible también incluso para los propios médicos cuando hacían el testeo. O sea, los propios médicos también tenían ese tipo de errores, pero habían otros que no. Entonces esos fueron los que tratamos de controlar, y también el problema que teníamos es que teníamos poca información de esos datos. Entonces ahí también tuvimos que aclararle a los médicos que también había cierta calidad del modelo que en esta primera instancia sí se podía garantizar, y que a medida que se avanzara con la disponibilidad de los datos, se iba a poder mejorar ese error, o reducir ese error. Bien, después Fer comenta cuántas imágenes tuvieron que colectar para tener una precisión significativa. Bueno, se utilizó datos públicos, datos privados, y se hizo data augmentation. Incluso se utilizó data augmentation usando Keras, que tiene una buena herramienta para generar aumentado de una manera automática. Se trabajó con 3 modelos, y nosotros tratamos de garantizar como mínimo modelos reales, o sea, con datos reales, como mínimo trabajamos con 3000 datos, y haciendo data augmentation llegamos a 6000. Pero igual, nosotros pretendíamos llegar a tener datos reales de 5000, pero tuvimos problemas con la disponibilidad por parte del cliente. Entonces logramos conseguir 3000, haciendo etiquetado no solamente por parte de los médicos, sino también por parte de nosotros, para poder alimentar los modelos. O sea, hubo mucho tiempo dedicado al etiquetado manual. Y sobre todo, garantizar que realmente esté bien etiquetado, porque habían partes del cuerpo y lesiones que eran muy sensibles y que afectaba la calidad de los modelos. Ok, bueno, Marco comenta cuáles fueron los valores de los KPIs logrados. Por ejemplo, el accuracy. Hicieron uso de arquitectura GPU para mejorar el tiempo de entrenamiento. Bueno, cuando empezamos a analizar la performance, los KPI, empezamos a trabajar con lo que es el tema de hiperoptimización de parámetros, y teniendo en cuenta las configuraciones de las arquitecturas, lográbamos tener algunas mejoras, pero dado que habían modelos que eran más sensibles al detalle, y preferíamos trabajar sobre un batch de imágenes más pequeño, lo cual hacía que a veces los modelos tardaran más, pero eso nos mejoraba los KPIs, sobre todo el Shakar. Nosotros tomamos como base los resultados de papers que trabajaban sobre casos similares.
Entonces, para el modelo 1, que era partes del cuerpo, tomamos papers que trabajaban con casos similares y tomamos eso como referencia de alcance. Con lo que eran las lesiones también, y también, bueno, también empezamos a ver, o sea, teniendo en cuenta la similitud de las arquitecturas, también empezamos a, bueno, a ver el resultado. En una primera instancia, los resultados de performance no fueron los deseados, pero a medida que fuimos mejorando la limpieza y la calidad de los datos, la performance fue mejorando. Por eso para nosotros la transformación de los datos tenía que ser la más sencilla, la más clara y entendida y entendible por nosotros, porque cada píxel o cada modificación o cambio de color afectaba sobre todo la medida de severidad, que estaba asociado un poco con el color, con la textura. Así que nada, tratamos de garantizar o mantener los datos lo más originales posibles, más allá de las recomendaciones que se hacen cuando se trabaja en Computer Vision para mejorar, ¿no?, la calidad. Genial. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Bueno, quiero agradecerte, Amy. La verdad que es uno de los temas, por ejemplo, que hace recién unos años ha estado bastante impactando en temas de la salud, ¿no? De hecho, que he escuchado, por ejemplo, de que eh, hay, por ejemplo, paper, investigación, hay personas que vienen haciendo su doctorado, ¿no? Su maestría o su de grado, ¿no? Su tesis, entonces están, por ejemplo, investigando en esta rama de Deep Learning para temas de la salud, ¿no? Bueno, entonces quiero invitarles para el día de mañana, de hecho que teníamos un cambio acá, de 8 de la noche de hoy, lo pasamos para mañana a las 7 de la noche, hora Perú. Estamos con José López y finalizando esto, eh, tenemos a Rigoberto con procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Con Python. Y bueno, al final cierra el evento, vamos a sortear una beca para el programa Data Scientist Specialist. Bueno, no sé si quieres dar unas palabras más, Amy. Acá estoy leyendo preguntas. ¿Te quedó algo que hubieras querido incluir en el proyecto? Sí. Perdón, con respecto a esta pregunta, algo que me pasó trabajando con este problema es que al ser imágenes que están asociadas con el color de la piel, eh, poder trabajar con sistemas de colores particulares ayudan mucho. Nosotros estamos acostumbrados generalmente a trabajar con RGB, y hay otros sistemas de colores, o espacios de colores que pueden ser muy útiles en lo que es imágenes dermatológicas. Entonces, existen CIELAB, HCB, que son espacios de colores que uno los puede utilizar como entrada de los modelos y que pueden mejorar. Eso nos quedó probar, pero es un tema que está bueno tenerlo en cuenta cuando se trabaja sobre todo con los colores, con la piel, porque pueden ser útiles. Y no quedarse con RGB o con transformaciones en blancos en grises o en blanco y negro, pueden ser útiles. Por la lectura que tuve con respecto a papers asociados con lesiones, con dermatología, pueden generar beneficios. Y por último, nada, creo que hablé muy rápido, perdón, capaz planteé algunos conceptos que no quedaron muy claros, pero mi interés en esta presentación era transmitirles este caso de uso, poder compartir experiencia y animarlos a trabajar en temas de salud. Es importante trabajar siempre con algún profesional, en este caso especialista, con médicos, porque a veces nosotros trabajamos de una manera muy técnica y trabajándolo a la par con el profesional que entiende el caso,
puede interpretar mejor lo que está haciendo y controlar mejor las transformaciones, entender mejor cuáles son las estrategias en cuanto a deep learning, adaptar o tomar para poder resolver y definir los modelos adecuados. Por otro lado, hay videos de Coursera muy buenos para empezar a entender un poco más lo que es Computer Vision y Deep Learning, que los recomiendo. Y nada, eso. Ojalá que por lo menos le haya quedado algunos conceptos y puedan profundizar, porque es un tema muy lindo. A mí particularmente me fue muy gratificante trabajar en un proyecto como este, porque sé que es una enfermedad que al tener poca visibilidad en algunos casos, pero tiene un gran peso para la persona que lo padece, así que nada, fue gratificante también desde ese lado. Buenísimo, Amy. Bueno, eh, Fer comenta qué cursos en Coursera y Udemy recomiendas. Particularmente yo estuve con Coursera, todos los de Deep Learning, bueno, particularmente yo hice hincapié en lo que era Segment y Segmentation, tratando de entender en profundidad las técnicas. Pero sí, yo básicamente Coursera tiene muy buenos cursos de Deep Learning y de procesamiento de imágenes. Bueno, lo bueno está en inglés, ¿no? Sí, igual está, o sea, es bastante técnico, o sea, se entiende porque hay conceptos que cuando vos lo lees previamente, después se entiende, es claro. A mí particularmente también me ayudó mucho a entender cómo están hechas o sea, otra cosa que para mí me parece súper importante es que a veces se utilizan los modelos sin entender claramente cómo es la arquitectura. Y cuando se trabaja con Deep Learning, ya existen modelos que están preentrenados, pero están preentrenados sobre ciertas configuraciones, sobre ciertas características de los datos. Tener la capacidad para poder entender cómo es la arquitectura, qué significa cada capa, también nos da la flexibilidad para poder adaptar la arquitectura, para poder controlar esas configuraciones y adaptarlo a lo que realmente son nuestros datos. Entonces, me parece que también es súper importante no solamente agarrar y utilizar un modelo y probar, sino profundizar un poco más, porque si bien te lleva un poco más de tiempo, eso también te da la capacidad para, bueno, ver estrategias o ver configuraciones y adaptarlas a esto, que pueden ser, por ejemplo, trabajar con imágenes y ver cómo adaptar esas capas, trabajar con el color de las imágenes y ver cómo trabajarlas en las capas y procesarlas y cuál es la herramienta, la técnica para poder aprovechar más esa información. Así que me pareció interesante. Me preguntan Data Augmentation. Con respecto a Data Augmentation, yo nunca lo había probado, pero Keras permite hacer Data Augmentation de manera automática. Incluso permite personalizar ciertas funciones. Eso me pareció también interesante. Y lo que es Segmentation hay que hacer algunas configuraciones, pero para poder garantizar el etiquetado y la segmentación, pero me pareció muy interesante y nos ahorró tiempo porque ya tenía varias cosas implementadas. Acá fueron otra pregunta. Me puse a leer cosas de dermatología, papers de dermatología, papers asociadas con otras enfermedades, también lo de Coursera, y ahí fui viendo, bueno, cuál es la estrategia para poder utilizarla, cómo poder fusionar esas estrategias y empezar a mezclar las cosas. ¿Abarcaron todas las patologías dérmicas o solo? Ay, perdón, Luz, pero yo me estoy contestando todo así por mí, sigo contestando. Perdón, Luzmer. No, dale, dale, sí. ¿Abarcaron todas las patologías dérmicas? No, trabajamos sobre una enfermedad específica, sino que no la puedo mencionar, pero era algo específico.
pero hay cuestiones de lesiones y tratamiento de imágenes médicas que nos permite de alguna manera con la lectura de paper ver la estrategia para poder aplicarlo al problema. Pero fue un caso puntual, una enfermedad puntual. Bueno, de hecho Mauricio también preguntó, ¿cuál fue tu rol en el proyecto? Yo empecé o sea, soy semi-senior, ya tenía conocimiento básico de Deep Learning, trabajé con un senior que tenía experiencia en el tema, entonces fue un trabajo, me tocó aprender cosas a nivel de detalle, eso me dio la capacidad de poder entender cada etapa del trabajo. O sea, trabajo como data scientist. Y trabajé fuertemente en la creación de los modelos. No, trabajé más en el backend que en el frontend. Pero eso me permitió también profundizar más en qué modelo, cómo hacerlo, en conjunto con el Data Scientist Senior. Buenísimo. Bueno, entonces finalizamos hoy. Entonces, les invito para mañana. Nos vemos a las 19 horas con José López y que tengan una buena noche. Entonces, si quieres dar algunas palabras más, Amy, y terminamos con esta sesión. No, gracias a todos por... Pensé que iba a perder más gente, pero se sumó más gente. Nada. Nada, como le decía a Ludmer la otra vez, a mí me parece muy interesante poder aplicar todo lo que uno aprende en otras áreas. Existe la salud, pero también existen muchas otras áreas en donde uno puede colaborar y trabajar con otros profesionales. Y nada, es cuestión también de investigar, estudiar y ponerle un poco de creatividad en cómo adecuar lo que uno aplica generalmente en un contexto, cambiar un poco ese chip y adecuarlo a la necesidad del área en el caso de la salud, me pareció muy interesante. Así que nada.